Bueno, empecemos, así terminamos un tiempo razonable. Bueno, hoy el tema que nos compete es un poco una continuación de lo que vimos ayer y lo que ustedes vieron la semana pasada, que vamos a empezar a mirar algunos aspectos específicos de la célula y en particular vamos a hablar de cómo las células, como sistemas abiertos que son sistemas vivientes, intercambian materia con su entorno, ¿sí? Acuérdense lo que hablamos ayer sobre las definiciones de sistema, de entornos, sistemas abiertos o cerrados. ¿Una célula es un sistema de qué tipo? Abierto, intercambia materia y intercambia energía. Y una célula necesita controlar. Una de las características de la vida no es que solamente que está delimitada una célula por algún tipo de borde o barrera o delimitador, sino que además lo que tiene es que esa barrera le permite controlar qué sustancias ingresan o egresan al interior de la célula. Y esa capacidad de control es fundamental, es necesaria, y sin esa capacidad las células no pueden sostener sus funciones vitales. De hecho, una de las primeras señales de que una célula está por morir es que pierde la capacidad de controlar qué es lo que ingresa y qué es lo que egresa de la célula. Entonces, hoy lo que vamos a ver es, por un lado, vamos a repasar un poco algunos conceptos que derivan un poco de lo que vimos ayer sobre gradientes potenciales y transportes, y después vamos a ver un poco más en detalle cómo es la estructura de la membrana celular. Un poco lo empezamos a ver cuando repasamos biomoléculas, y después vamos a ver específicamente cómo esos componentes y esa estructura permiten el movimiento controlado de distintos tipos de sustancias a través de la membrana. Entonces, antes de hablar de la membrana, vamos a hablar de cuáles son los fenómenos que impulsan los movimientos a través de esa membrana que separa el interior del exterior de la célula. Y acá una cosa muy importante es el concepto de gradiente. Los gradientes son fundamentales para todo lo que tenga que ver con cosas que pasan en la biología y también en la física y en la química. Yendo, como siempre, a la definición primero, si vamos al diccionario de la Real Academia, el gradiente viene del latín, de una frase que quiere decir que anda, y específicamente para física se define como una relación matemática. Específicamente la relación, la razón, la proporción entre el cambio del valor de una magnitud entre dos puntos y la distancia, ¿sí? Y eso, básicamente, si lo piensan en un gráfico, o sea, si tienen una diferencia en un punto, otra diferencia en otro punto, cuando ustedes dividen, si esos dos puntos están cercanos, lo que hay, el valor de gradiente va a ser más elevado. Si están más alejados, va a ser más bajo. O sea que lo que intuitivamente está dada por esa ecuación es la segunda definición, la definición más coloquial de gradiente, que es un declive o pendiente. Básicamente la idea de gradiente es la de un tobogán. Ustedes tienen una concentración o una cantidad de un valor más alta de un lado y más baja del otro lado. ¿Qué determina cuán rápido bajan por un tobogán? ¿Qué cosa? La pendiente. ¿Y qué determina la pendiente? Por un lado, sí, pero ¿qué más? Porque fíjense, pongamos que tenemos un tobogán de 5 metros de alto, subiendo una escalerita 5 metros de alto. Si el tobogán, desde el punto de la escalera hasta el lugar donde llega al suelo, tiene 50 metros, van a ir bajan la misma cantidad, ¿verdad? O sea, van a bajar 50 metros por el tobogán. ¿Bajan a la misma velocidad si el tobogán tiene 50 metros de largo que si tiene 10? ¿En cuál va más rápido?
En el de 10 o en el de... O sea, la velocidad final va a ser más rápida en el de 50. Y eso es porque la pendiente del tobogán, o sea, cuanto mayor, más corto es la distancia, más fuerte es esa pendiente, ¿sí? Principio de los toboganes de los parques acuáticos. Están los toboganes que son mucho más largos y están los toboganes que son mucho más empinados. Y eso es la diferencia, porque la altura es la misma, pero subirse en el tobogán empinado claramente es muy distinto a subirse en el tobogán largo. Fíjense, hablando de toboganes de parques de agua, que esos toboganes que hacen círculos, en realidad la pendiente la mantienen, lo que hacen es enrollar esa pendiente larga a lo largo de una espiral. ¿Sí? Eso no va a cambiar la pendiente. Entonces, este concepto es muy importante. Quiere decir que haya una diferencia entre dos valores a determinada distancia determina la presencia de una pendiente. Y que haya una pendiente va a hacer que haya cosas que bajen por la pendiente. ¿Sí? Entonces, un gradiente es una diferencia. Y en el caso, cuando hay diferencias, lo que se suele causar es que hay un potencial, y ese potencial lo que hace es causa algo que se llama un flujo. Un movimiento es una fuerza impulsora que lo que tiende a hacer es ir a favor del gradiente. A favor del gradiente quiere decir de donde está el valor es más alto a donde el valor es más bajo, ¿sí? O sea, ustedes cuando se bajan en el tobogán, van a favor del gradiente. ¿Del gradiente de qué? ¿Qué es lo que los hace bajar por un tobogán? La gravedad. Y específicamente, ¿qué propiedad de ustedes subidos a la punta del tobogán es la que les da la energía que los va a impulsar hacia abajo? Potencial. ¿Qué potencial? La masa determina tu potencial. Por la altura es lo que tenés es la energía potencial gravitatoria, ¿sí? Que se va a transformar en qué tipo de energía cuando empiecen a bajar. Cinética. Si ustedes toman un vaso de agua, en un vaso de agua va a haber moléculas de agua repartidas aleatoriamente de un modo más o menos homogéneo. Si ustedes colocan con un gotero unas gotas de tinta, lo que va a pasar es que primero van a ver la gota de color intenso cayendo y de a poco van a ver que la gota se va difundiendo, difuminando a lo largo de todo el vaso hasta que todo el contenido del vaso alcanza una condición que se ve homogénea, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel molecular? Que se formó un gradiente entre el punto donde cayó la gota y el resto del vaso de agua, en el cual hay una diferencia en la cantidad de moléculas de tinta, ¿sí? Ese gradiente causa un flujo neto a medida que las moléculas que salen donde está más concentrado por ese movimiento al azar que hablamos ayer, y termina por desparramarse de modo homogéneo en el agua. Acá hay un gradiente. ¿Acá hay un gradiente? Sí. ¿Y acá? ¿Hay un gradiente acá? ¿Entre qué y qué? Nunca llega al equilibrio, entonces... Si se fijan, la concentración, que en este caso es la unidad que estoy usando para generar un gradiente, acá es igual que acá, que es igual que acá, que es igual que acá. No hay diferencias. Si no hay diferencias, si la diferencia es 0, 0 dividido no importa qué distancia, ¿cuánto da? 0. O sea que el gradiente es 0. O sea que decimos que no hay gradiente. En este caso lo que está sucediendo, si usamos la idea del tobogán, es que cuando empieza tiene un gradiente máximo y acá a medida que avanza el tiempo lo que va sucediendo es que el gradiente se va aplanando, porque a medida que se va generando, se van difundiendo las moléculas, lo que va pasando es que este gradiente, que antes era mucho más fuerte porque acá había mucho más concentración, se va haciendo cada vez más bajo hasta que al final nos quedamos en un tobogán plano, ¿sí?
Y eso lo que implica es que los flujos son, en este caso, el flujo de materia, desde donde estaba más concentrado, donde estaba menos concentrada. Los flujos son disipativos. Son disipativos porque lo que hacen es buscan eliminar ese gradiente que lo impulsa. Si el flujo, la intensidad del flujo va a ser más alta cuanto más fuerte es el gradiente. Si a medida que pasa el tiempo el gradiente se aplana, ese flujo va a ser mayor o menor. Menor. O sea que en realidad la velocidad no va a ser siempre la misma. Va a empezar muy rápido y a medida que el gradiente se aplana va a ser cada vez más lento hasta que va a llegar a un punto en que alcanza un equilibrio y el valor de la pendiente desaparece. Eso quiere decir que deja de haber un flujo neto. ¿Por qué? Porque dejan de moverse las moléculas. Deja de moverse una molécula. Ya una vez que las moléculas se mueven de acá para acá, ¿ya no se mueven más hacia acá? Se sigue moviendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué decimos que ahí cesa el flujo? Si hay movimiento. Todas se mueven, están todas distribuidas igualmente, todas se mueven en distancias al azar, por lo tanto en promedio por cada molécula que se está moviendo hacia allá va a haber otra que se mueve hacia acá, con lo cual el cambio neto en la distribución de moléculas va a ser nulo. Cuando tenemos sustancias, típicamente solutos en una solución, lo que se generan son gradientes de concentración. Recuerden que la concentración es la cantidad de moléculas de un soluto determinado por unidad de volumen, ¿sí? Alta concentración, más moléculas. Baja concentración, menos moléculas. Si nosotros tenemos algún tipo de sistema con una barrera y tenemos soluciones por fuera y por dentro y cambia la concentración de solutos, lo que esto genera es un gradiente. Y esto lo que genera es energía potencial. Esta energía potencial lo que hace es impulsar un movimiento neto, en este caso, de donde hay mayor concentración a menor concentración, o sea, a favor del gradiente. Si invertimos las concentraciones, el flujo neto va a ser siempre a favor del gradiente. El gradiente en este caso va de adentro, de interno a externo, y en este caso va de externo a interno. Este gradiente lo que va a hacer es va a funcionar como una fuerza impulsora, ¿sí? Va a ser la principal fuerza impulsora que hace que las sustancias se muevan de un lado a otro, y en el caso particular que estamos viendo, que se muevan a través de algún tipo de membrana que delimita un medio interno de un medio externo. En función de lo que hablamos ayer, el flujo, ¿qué es lo que hace? Disipa el gradiente. ¿Qué más hace? Piensen pensando en orden y desorden o cantidad de información. ¿En qué dirección va el flujo? ¿Y qué logra? ¿Qué pasa cuando aumenta el flujo? Aumenta el desorden, aumenta la entropía, ¿sí? Por lo tanto, si el flujo lo que intenta hacer es maximizar la entropía del sistema. Y además, como dijimos recién, el flujo es un resultado promedio, ¿sí? No es un movimiento coordinado, sino que es un resultado promedio. Entonces, si estos procesos de flujo maximizan la entropía, ¿van a ser espontáneos o no espontáneos? Espontáneos. Y entonces, el valor de energía libre, de cambio de energía libre, el delta G asociado al movimiento acá de adentro hacia afuera y acá de afuera hacia adentro, ¿va a ser positivo o negativo? ¿Cómo se definía cuando era espontáneo? ¿Cuando era positivo o negativo?
Pregunta de examen. Al ser una convención es importante que se acuerden cuál es el signo que importa. Recuerden que todos los procesos espontáneos tienen un delta G global negativo, menor que 0. ¿Sí? Si es positivo, quiere decir que la energía libre aumenta y por lo tanto que de algún lado tiene que haber venido y no va a ser espontáneo eso. ¿Sí? Entonces los procesos exergónicos espontáneos son siempre con un delta G negativo. Los procesos endergónicos, que no son espontáneos por sí solos, van a tener un delta G positivo. Esto funciona en simultáneo para múltiples sustancias, ¿sí? En este caso tenemos una barrera y dos tipos de moléculas distintas. La molécula que está marcada por las bolitas azules, ¿está en igual concentración a ambos lados de la barrera? No, ¿de qué lado tiene mayor concentración? Si hay una diferencia de concentración de este lado respecto de este lado, ¿qué hay? Un gradiente. Si hay un gradiente, ¿en qué dirección va ese gradiente? Ese gradiente va de mayor concentración a menor concentración. Por lo tanto, las moléculas azules, yendo a favor del gradiente, ¿en qué dirección van a ir? En promedio. Hacia la derecha. Bien, ahora pensemos en las rojas. ¿Dónde hay mayor concentración? Derecha. La otra izquierda. Entonces, ¿hay un gradiente? Sí. ¿En qué dirección? En el contrario. ¿En qué dirección se van a mover? A favor de su gradiente. Si estuvieran concentradas todas de un solo lado, irían... O sea, siempre la concentración en favor de su propio gradiente. ¿Sí? O sea que acá hay dos potenciales químicos. Uno que hace que las azules tiendan a ir hacia allá y otra que hace que las rojas tengan a ir hacia la izquierda. El movimiento neto de partículas de una sustancia a favor de su gradiente se llama difusión. ¿Sí? La difusión es un proceso muy importante, es fundamental, sobre todo a cortas distancias. Es una de las principales maneras en que se mueven las sustancias pasivamente. ¿Sí? En esta animación lo que se ve es un ejemplo de una única molécula aislada y su movimiento aleatorio, una representación de todas las moléculas del sistema y una representación de cómo se vería macroscópicamente ese sistema si pensamos que estos son, por ejemplo, moléculas de tinta en agua. ¿Sí? Iniciamos acá, hay una barrera, está todo concentrado acá y a medida que retiro la barrera, estas al azar se redistribuyen. Fíjense, esto lo que quiere mostrar es que una única molécula va a hacer la suya. O sea, fíjense que esta no hace en particular un movimiento hacia allá. Pero en el conjunto, las que están acá se mueven hacia acá a favor del gradiente. Hay un caso particular de difusión que se llama ósmosis. ¿Sí? Que es un caso particular porque es muy común e importante en los sistemas vivos. La ósmosis es un movimiento de moléculas de solvente. ¿Sí? O sea que normalmente en un sistema acuoso como los que son los sistemas vivientes estamos a estar hablando de un movimiento de agua, que agua es el soluto principal, el solvente principal de las soluciones acuosas. La ósmosis lo que tiene de especial es que es un proceso de difusión de movimiento de moléculas de agua a través de una membrana que tiene lo que se llama permeabilidad selectiva. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que no todo es igualmente permeable. O sea que la membrana selecciona qué pasa y qué no pasa. En este caso, una membrana que sea permeable al agua, pero no, por ejemplo, a los iones. ¿Sí? Si yo tengo una solución, supongan que yo tengo
un frasco, un contenedor, y lo divido con una membrana que solo deja pasar agua. ¿Sí? Y pongo la misma cantidad de agua de los dos lados. El agua, o sea, de hecho puedo poner un solo lado y como es permeable va a pasar el agua de los dos lados. Y ahora, de un lado, pongo una cucharada de sal. ¿Sí? La sal es un soluto. La sal no va a pasar la membrana, porque esta membrana en particular, el ejemplo, es impermeable a la sal. O sea que la sal se va a quedar de ese lado, se va a disolver en el agua de ese lado. ¿Y qué va a pasar con la concentración de agua comparada con el otro lado? ¿Dónde va a haber mayor concentración de agua? ¿Del lado con la sal o sin la sal? Sin la sal, ¿sí? Entonces, ¿de dónde va a pasar el agua? ¿Va a haber un movimiento neto de agua? Tenemos un gradiente. Si hay diferencia de concentraciones, tenemos gradiente. Si hay gradiente, hay una fuerza impulsora. Si hay una fuerza impulsora, va a haber una difusión a través de la membrana que permite que pase el agua. O sea que el agua se va a mover ¿de dónde a dónde? De la sal a la no sal. ¿Dónde está la mayor concentración de agua? Al revés. De donde no hay sal a donde hay sal. Ahora, ¿qué pasa con eso? La sal no puede ir en la otra dirección. Por la membrana. Por la membrana. O sea que cuando el agua pase para el lado donde hay sal, por supuesto se va a diluir un poco más el otro lado. ¿Va a alcanzar en algún momento el equilibrio? ¿Me pueden en algún momento va a alcanzar? No. O sea que lo que va a empezar a pasar es que el agua va a empezar a ir del otro lado y va a dejar de estar al mismo nivel. Va a empezar a subir el nivel del lado con sal y va a bajar el nivel del lado con agua. ¿Hasta qué punto? ¿Va a pasar todo el agua? Hasta que el gradiente sea cero. Idealmente hasta que el gradiente sea cero. Lo que pasa es que hasta que no pase todo el agua no va a pasar. ¿Sí? Pero eso no llega a pasar del todo. ¿Por qué? Hay otra fuerza ahí en juego, si estamos hablando de un vaso puesto en esta mesa, que es la presión del aire, ¿verdad? Entonces tenemos una columna de aire que hace presión hacia abajo y ese aire también está empujando. Entonces al empujar y hacer presión también hace fuerza que va a moverla hacia el otro lado de la membrana. Entonces lo que va a pasar es que va a llegar un momento en que al subir la columna de agua del lado con sal, va a aumentar la presión, porque cuando tienes más agua tienes más presión, y eso en un momento va a alcanzar un equilibrio en el cual el agua que está entrando por ese proceso de ósmosis, por ese gradiente causado por inequidad de concentraciones, se va a compensar por la presión adicional que está generando poner una columna más alta de agua de un lado que del otro, ¿sí? Esa diferencia de presión se puede medir. Y tiene un nombre, se llama presión osmótica. Y está asociada ¿a qué? ¿Qué va a definir cuán alta va a ser esa columna? Asumiendo que estamos trabajando a condiciones de presión y temperatura estándares. ¿Qué define el gradiente? ¿Qué lo hace más o menos empinado? El tipo de pendiente, bien. Pero ¿qué define esa diferencia? O sea, ¿es una diferencia de qué habíamos dicho? De concentraciones, ¿sí? O sea que de un lado no había sal, así que tenemos un valor de 0. Y del otro lado, ¿qué es lo que va a hacer que sea más alto o más bajo? La concentración. O sea que si yo pongo más sal, ¿va a ser más alto o más bajo? Más alto. O sea, cuanto más sal ponga de un lado, mayor va a ser la concentración, por lo tanto más fuerza va a tener la pendiente y más alto va a llegar la columna de agua. Mayor va a ser la presión osmótica. Este es más o menos lo que hagamos del ejemplo. Si tenemos una membrana semiimpermeable, una diferencia de concentraciones, va a haber un flujo neto del solvente, de agua en este caso, a un lado de la membrana que tiene mayor concentración, conducido por esa diferencia de concentración que no se va a poder equilibrar porque tenemos esta membrana semiimpermeable. Este proceso es espontáneo.
Si es espontáneo, ¿cuál es el delta G? ¿Cómo es? Negativo. Bien. Otro proceso importante es la que se llama difusión facilitada. Hasta ahora estamos hablando de difusión cuando no hay ninguna barrera. Lo único que hacemos es generar diferencia de concentraciones de alguna manera, eso genera un gradiente y las moléculas se mueven a favor del gradiente para disiparlo. Otras veces la membrana es impermeable a la sustancia, ¿sí? Si la sustancia no puede atravesar la membrana, por más que exista ese gradiente, ese potencial, dado por el gradiente de diferencia de concentraciones entre una membrana y la otra, no va a poder pasar. En ese caso, lo que necesitamos para poder hacer uso de ese movimiento es un sistema de transporte, ¿sí? En la difusión facilitada, lo que ocurre es que hay un movimiento a favor del gradiente, no requiere aporte de energía, pero sí requiere la presencia de algún tipo de sistema de transporte. Por ejemplo, muchos iones que son polares, fuertemente polares, no pueden atravesar la bicapa lipídica de una membrana celular. Entonces, para que puedan pasar, lo que hay son lo que llaman proteínas canal. Son proteínas con forma de barril que tienen una selección específica de aminoácidos adentro que selecciona qué cosas pueden pasar y qué no, que lo que hacen es permitir el pasaje de sustancias cargadas a través de la membrana. Vamos a ver un poco más adelante. El otro tipo de transporte es el transporte activo, ¿sí? El transporte activo también requiere un sistema de transporte. ¿Y cuál le parece que va a ser la diferencia con lo que veníamos viendo antes? Hay gasto de energía. ¿Por qué? ¿Cómo va a tener que ser ese transporte? ¿O qué tipo de transporte? ¿Qué condiciones van a hacer que necesite usar energía? Que sea lo que la sustancia que se está intentando atravesar, pasar por la membrana, no pueda hacerlo de ninguna otra manera. No, pero en el caso de difusión facilitada también. Pero bueno, a ver, hasta ahora, ¿cómo se mueve todo? Espontáneamente, con un delta G negativo, todos felices. ¿En qué dirección? A favor del gradiente, ¿sí? O sea que, si va a tener que gastar energía, ¿cómo es que lo estoy tratando de mover las cosas? En contra del gradiente. Entonces, cuando, no siempre, o sea, todo muy lindo cuando las cosas están a favor del gradiente, vamos con la corriente, colina abajo, todas las metáforas que quieran, pero a veces hay que remarla, hay que subir la colina, hay que hacer las cosas que más cuestan del modo más difícil. Eso es, hay que ir en contra del gradiente, hay que ir en contra de la corriente. Muchas veces la célula necesita almacenar, atesorar, atraer cosas y guardarlas adentro donde va una concentración mayor porque las está guardando. Piensen en dinero. El dinero claramente sigue todas las leyes de la termodinámica porque ustedes reciben una cantidad de dinero y ese dinero se disipa. Más rápido, más lento, pero se disipa. La tendencia natural del dinero es a disiparse. Todo intento de ahorrar, juntar una suma de dinero, sobre todo cuando el dinero que entra es menos que el dinero que ya tienen, suele costar, ¿sí? La misma metáfora aplica a los gradientes de concentración. Entonces, cuando se hace transporte activo es porque estamos haciendo transporte en contra del gradiente, ¿sí? Requiere energía. ¿Por qué? Porque un transporte activo, el movimiento de una molécula en contra de su gradiente de concentración, o sea, de menos concentrada a más concentrada, ¿qué delta G tendrá? ¿Ocurre espontáneamente? No. Si va en contra de la corriente, el delta G va a ser positivo. Pueden pensar en el delta G como el nivel de esfuerzo que toma algo, ¿sí? Cuanto más delta G más alto, más cuesta. Cuanto más cuesta, menos espontáneo va a ser. Algo que tenga un delta G negativo
sería como un esfuerzo negativo, se hace solo. Y cuanto más bajo es el delta G, más alejado de cero hacia abajo, más espontáneo y más fácilmente ocurre. En general, el transporte activo es mediado por algún tipo de moléculas, ¿sí? Pueden ser lo que llaman transportadores acoplados, donde lo que se hace es, se mueve una sustancia en contra del gradiente, acoplando ese movimiento con el movimiento de otras sustancias a favor del gradiente. Puede ser a través de una bomba que usa energía directamente, usando energía química para mover esa molécula en contra de su gradiente. Puede ser a través de bombas de luz, que usan la energía de la luz para mover esas sustancias en contra de su gradiente. Y eso creo que con eso estamos completos. Entonces, estos son los tipos de movimientos y esas son las fuerzas que llevan esos movimientos. O sea que en general, si las cosas van a favor del gradiente, son espontáneas y la única diferencia es si hay una membrana que controla lo que pasa o pasan directamente. Cuando tengo que mover cosas en contra del gradiente es donde se complica y tengo que buscar sistemas que me permitan mover esa sustancia. Y siempre que mueva, como esos movimientos tienen un delta G positivo, voy a tener que acoplar algún tipo de proceso que tenga un delta G que sea negativo y que el valor ese negativo sea mayor que el esfuerzo, que el delta G positivo de el movimiento en contra del gradiente que quiero hacer. ¿Queda claro hasta ahí? Conecta con lo que hablamos la vez pasada sobre el tema de la espontaneidad, los procesos, el delta G. Bien, bueno, ahora vamos a pasar a ver las membranas celulares, ¿sí? Las membranas celulares son fundamentales para la vida. Es un elemento común a todos los seres vivos. Todo ser vivo que esté, digamos, que tenga una definición que claramente esté vivo, tiene una membrana celular. Tanto procariotas como eucariotas, o sea que si vamos desde los micoplasmas y las Escherichia coli hasta mega eucariotas unicelulares, como por ejemplo pueden ser los flagelados o las amebas, todos tienen membranas celulares. En general, los procariotas tienen una membrana celular principal que rodea la célula, y los eucariotas, además de esa membrana, tienen una serie de membranas internas que delimitan espacios que llamamos organelas, que vieron la semana pasada. Todos los organismos tienen la misma estructura básica de membrana, ¿sí? Es una doble membrana de fosfolípidos. Esto es una microfotografía electrónica, donde lo que se ve es del borde de una célula, lo que se ve en este borde, si ven, van a ver como dos capas externas, ¿sí?, de puntitos oscuros. Esas son las cabezas de los fosfolípidos que componen la membrana. El modelo actual de membrana es un modelo que se llama de mosaico fluido. Está conformado por estas moléculas que vimos la vez pasada, que son los fosfolípidos. Estas moléculas anfipáticas que tienen una cola, una cabeza hidrofílica, es decir, una cabeza que es polar, y una cola que es no polar, una cola de ácidos grasos que es no polar, ¿sí? Esta estructura química generalmente en los diagramas se representa típicamente con una cabecita y una o más colitas. Cuando existen enlaces en la cola de los ácidos grasos, enlaces insaturados, enlaces dobles o triples, eso genera, si se acuerdan que habíamos hablado la vez pasada, una torcedura en la patita, y eso típicamente se refleja como una torcedura en el modelo molecular espacial, y a menudo también se ve como una torcedura en los diagramas, ¿sí? ¿Perdón? ¿Por qué se torcía? Se tuerce, ¿se acuerdan que cuando hablamos del átomo de carbono que forma estos poliedros, estos tetraedros, y que los tetraedros cuando se encadenan, digamos, la cadena de átomos de carbono, imagínense un tetraedro, tiene que tener un dado de 4.
Imagínense un tetraedro que va a tener en el medio de una cadena, va a estar enganchado, tiene 4 puntos de unión, a un carbono de un lado, un carbono del otro y el resto 2 hidrógenos, ¿sí? El carbono de acá y el carbono de acá están a cierto ángulo y se enganchan con otro que tiene la misma estructura. La posición de los átomos de hidrógeno, que va a estar cargada positivamente porque el carbono trae los electrones más tiempo hacia el átomo de carbono, van a generar carga positiva, entonces esos tetraedros se van a girar de modo que queden como opuestos, ¿sí? Y en el siguiente van a quedar opuestos, entonces se van a tender a estirar. Pueden hacer eso porque los enlaces de carbono a carbono son flexibles, se pueden rotar, ¿sí? Entonces lo que van a hacer es van a rotar hasta alcanzar el punto de equilibrio, que es cuando separan al máximo las cargas positivas de los hidrógenos. Un enlace doble, a diferencia de un enlace simple, no se puede rotar. No puede girar libremente el enlace porque chocarían las órbitas de los electrones que lo componen. Por lo tanto, ahí no tiene la opción de acomodarse de esa manera y queda con el ángulo original o sea, si venía así la cadena, con el ángulo original que sale de un enlace al otro enlace, ¿sí? Y después hay un diagrama que está bastante más claro en la clase de la otra semana, donde se ve bien eso. Hay fosfolípidos que tienen dobles enlaces y fosfolípidos que tienen enlaces simples, ¿sí? Y la composición de esos enlaces, como un enlace que tiene un fosfolípido con enlaces dobles, tiene esas patitas dobladas, van a ocupar más espacio y por lo tanto las zonas donde haya muchos de esos va a haber como menos concentración, ¿sí? Y eso lo va a hacer como más fluido. Por el contrario, cuando predominan en fosfolípidos sin enlaces dobles, que son todos rectos, esos enlaces rectos interactúan, acuérdense, por las fuerzas de Van der Waals, porque son largas esas colas, y lo que va a tender a hacer es que esos fosfolípidos se pegoteen más entre sí y van a generar bloques que no se van a mover tanto entre sí y van a ser como más densos, ¿sí? Y esas diferencias de estructura en la membrana tienen funciones muy importantes que no vamos a ver ahora, pero las van a ver en un par de años con Lore. Así que prepárense. Entonces, lo que ocurre en las membranas celulares es que estos fosfolípidos se agrupan naturalmente formando esta doble capa, como un sándwich, ¿sí? Donde el pan del sándwich está formado por las cabezas hidrofílicas y el centro, el famoso jamón del medio, está formado por la unión de las colas hidrofóbicas, ¿sí? Que las colas hidrofóbicas son repelidas por el agua y por lo tanto quedan hacia adentro. Estas moléculas, cada una de ellas no está enlazada químicamente a las otras, ¿sí? Por lo tanto puede haber un movimiento de desplazamiento. Por eso es que se habla de que esto forma una especie, un mosaico, ¿sí? Como piensen en un suelo de mosaico con todo el espacio ocupado por piezas, por losetas, pero que es fluido, porque esas losetas se pueden deslizar una respecto de la otra y por lo tanto toda la membrana en realidad es como un gran fluido bidimensional. En esa membrana abundan distintos tipos de proteínas que vamos a ver en un ratito. Entonces, en una animación de cómo es la membrana, si uno hace un zoom hacia la célula, lo que va viendo es que a medida que nos acercamos tenemos esta especie de gran superficie formada por las cabezas hidrofílicas. Esto le da cierto nivel no solo de flexibilidad a la membrana, sino que además le permite no solo que se deforme, sino que además si se rompe la membrana, naturalmente se vuelve a reformar. Y eso le da mucha resistencia y mucha flexibilidad a las membranas biológicas. Las membranas están decoradas con una gran cantidad de lo que llaman de glucósidos, que son carbohidratos complejos, y además tiene una gran cantidad de proteínas, y a través de estas membranas puede pasar, estas membranas van a alimentar espacios que pueden tener distintas concentraciones, y lo que va a suceder es que distintas moléculas pueden atravesar directamente la membrana o a través de distintos tipos de proteínas que van a funcionar como canales o transportadores, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a ver es un poco más de detalle
de esos distintos sistemas de transporte a través de las membranas. Fíjense una cosa, ¿por qué los fosfolípidos tienen estas colitas dobles y no una colita simple? ¿Sí? Porque en principio esa estructura anfipática alcanzaría a contener solo una cabeza polar y una cola no polar. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando ustedes tienen moléculas de fosfolípidos con una sola cola hidrofóbica, la forma es como un cono, ¿sí? Digamos, la forma a nivel de interacciones electrostáticas es cónica. Entonces, cuando ustedes ponen una mezcla de esas moléculas en agua, tienden naturalmente a formar lo que se llama una micela líquida, ¿sí? El agua rodea asociándose a las cabezas hidrofílicas y adentro queda un núcleo hidrofóbico de esas colitas que está formado porque esa es la conformación más estable de unas moléculas que tienen estas interacciones y esta forma cónica. En cambio, cuando tienen dos colitas hidrofóbicas, la forma que adquiere esa estructura de interacción electrostática ahora es cilíndrica, ¿sí? Entonces el formato más estable de estructuras cilíndricas no es formar una micela, sino que formar una capa, ¿sí? Ahora, si forman una capa, el problema es que del otro lado tienen que formar una capa del otro lado para que estas colas hidrofóbicas queden compensadas, digamos, y alejadas del agua por estas otras. Y eso es lo que hace que naturalmente los fosfolípidos con dos colas forman membranas bicapa, ¿sí? ¿Qué quiere decir espontáneamente? ¿Qué quiere decir espontáneamente? Que si yo tiro que la formación de una membrana bicapa a partir de una mezcla, de mezclar fosfolípidos de dos colas en agua, ¿qué deltaje tiene? Negativo. Otra propiedad que tienen cuando son como esto es que estas membranas, además de ser bicapas lipídicas, lo que hacen es, si está abierta esta membrana, ¿qué quedan? Quedan bordes. ¿Y estos bordes qué pasa con estos bordes? Son hidrofóbicos. Si el borde está abierto, va a haber un borde hidrofóbico expuesto al agua. Eso no es estable. Al interior hidrofóbico, al borde hidrofóbico, no le va eso estar en agua. Entonces, lo que va a tender a hacer naturalmente es que se van a sellar, se van a cerrar y se van a sellar. Entonces, simplemente por una cuestión de estabilidad energética, la estructura química de los fosfolípidos genera membranas bicapa que forman compartimentos cerrados. O sea que para tener el requisito fundamental para una célula, para un organismo vivo basado en células, que necesita delimitar un medio externo de un medio interno, lo único que necesitan son esos fosfolípidos. Y espontáneamente ya se forma un compartimento que separa interno de externo. Esto, lo importante que tiene es que está señalando cómo las leyes físicas y químicas asociadas a la estructura de ciertas moléculas espontáneamente genera orden, el tipo de orden que es necesario para la vida, ¿sí? Y entonces eso en cierta medida explica por qué la vida y los seres vivos están conformados por las moléculas que los conforman y no otras, ¿sí? Otra cosa fundamental que tienen las membranas es que entonces permiten compartimentalizar la célula, ¿sí? Permiten generar una segregación espacial de componentes celulares. Entonces la célula no tiene que ser una sopa homogénea, porque si no hay compartimentos, por difusión, por disipación de gradientes, la célula va a tener que ser homogénea. Ahora, es muy difícil para una célula mantener el control de las reacciones igual en todos lados. De hecho, uno de los principales motores que usan las células justamente es tener una diferencia de gradientes entre dos espacios.
la mejor manera de generar y mantener esa diferencia es con una membrana que separe espacios. ¿Sí? Entonces, cuando vemos una célula eucariota compleja como la que vieron la semana pasada, que tiene un núcleo, que tiene su membrana plasmática, que tiene mitocondrias, aparato de Golgi, ribosomas, todo eso requiere algo que permita generar esos compartimentos. Y ese algo son las membranas celulares. Otra cosa importante que dan las membranas celulares es que dan la idea de lo que se llama continuidad topológica, ¿sí? Cuando ustedes miran todos esos compartimentos, básicamente están mirando dos grandes compartimentos. El extracelular, que acá está pintado de rojo, y el intracelular, que está pintado de celeste. El extracelular es topológicamente continuo con el interior de un montón de estas organelas. Lo vamos a ver cuando veamos al final de endocitosis y exocitosis. ¿Sí? Y eso es importante. Quiere decir que, por ejemplo, el interior del aparato de Golgi equivale al espacio extracelular. Y eso quiere decir que una proteína que se sintetiza en el interior del aparato de Golgi y luego es llevada a través de vesículas hacia el exterior, nunca tiene que atravesar una membrana celular, una membrana bicapa. ¿Sí? ¿Cómo no la puede atravesar? No la tiene que atravesar. ¿Pero por qué? ¿Por el aparato de Golgi? Porque justamente lo que sucede es que el espacio, el interior del aparato de Golgi es topológicamente estamos hablando de, si pensamos en cosas que están de un lado de la membrana y de otro lado de la membrana. ¿Sí? Como que toca ambos lados. Pensá lo siguiente, pensemos una esfera delimitada por una membrana, ¿sí? Y ahí eso delimita dos espacios, externo e interno. Suponete que yo meto el dedo, ¿sí? Y esa membrana cede y se forma como una digitación hacia adentro. El líquido, el medio que está adentro de esa digitación con mi dedo, ¿es extracelular o intracelular? Extra. No atravesó ninguna membrana. Suponete que yo empujo lo suficiente con envión y eso hace que al final se separe como un saquito, una vesícula interna de membrana, ¡plup!, que rodea una cantidad de medio, ¿sí? Ahora ese medio está adentro, ese medio está rodeado de membrana, una vesícula adentro de la célula. Ese medio, si lo que hay adentro no atraviesa la membrana celular, ¿corresponde al medio interno o al medio externo? Al medio externo, ¿sí? Ahora, ese aparato, esa vesícula va y llega hasta el aparato de Golgi, que si se acuerdan está delimitado también por membranas. Y se fusiona con el aparato de Golgi y libera el contenido de ese medio interno al interior del aparato de Golgi. Ese espacio, nada atravesó membranas, ¿sí? Ese espacio, adentro del aparato de Golgi, por lo tanto, topológicamente, se corresponde con el espacio extracelular. Esto quiere decir que yo puedo tener adentro de la célula contenidos que no se van, si no atraviesan membrana, no se van a poner en contacto con el espacio intracelular. Entonces, supongan que yo necesito ingerir una partícula del medio para alimentarme, y para ingerirla y poder transformarla, esa partícula es muy grande, no atraviesa membrana. Entonces lo que hago es, primero la capturo, ¿sí? Hago de alguna manera, hago que la membrana envuelva o que la partícula ingrese, como ingresó mi dedo, a una vesícula, ¿sí? El espacio donde está la partícula corresponde al espacio extracelular. Ahora, yo quiero degradar esa partícula en sus componentes, de modo que pueda después ingresarlos al espacio intracelular. Entonces voy a usar algún tipo de enzima fuerte que me permita degradar. Ahora, el problema es que las enzimas, esa enzima, probablemente también va a degradar mis propias moléculas. Entonces yo la necesito trabajando no en el espacio intracelular, no la quiero nunca adentro del espacio intracelular, en contacto con todas mis otras enzimas intracelulares. ¿Qué hago entonces? La secreto en el aparato de Golgi o en el retículo endoplásmico rugoso, que también el interior es topológicamente equivalente
al interior de las vesículas, al interior del aparato de Golgi y al exterior de la célula, la secreto al interior del retículo endoplásmico rugoso, luego saco una vesícula y esa vesícula, que está llena de esas enzimas degradantes separadas de mi espacio interno, la fusiono con la vesícula que contiene la partícula que quiero digerir. Las enzimas trabajan, degradan la partícula. Ahora tengo sustancias adentro que sí puedo pasar por la membrana al espacio intracelular. Y esa vesícula la puedo ahora agarro, la llevo hasta el borde de la célula, se abre y sale el contenido. Ya salen lo que no se pudo digerir, más todas esas enzimas que ya quedan en el exterior, y la célula internamente sigue a salvo de esas enzimas. ¿Sí? Eso que describí es un proceso de digestión intracelular. Está rodeado por la membrana. Es como que sale y la membrana misma lo acepta, no sé cómo se llama. Bueno, como ven, las membranas se pueden, a la estructura que tienen, al ser fluidas, es muy fácil fusionar. Digamos, vos tenés una vesícula con otra vesícula, se fusionan muy fácilmente y forman una vesícula más grande. Y del mismo modo, esa vesícula puede fusionarse con la membrana celular externa y generar esta apertura. ¿Sí? Esta continuidad topológica que dan las membranas es fundamental para un montón de estos procesos y para esta segregación de procesos que me permite, por ejemplo, poner enzimas que degradarían todo en la célula en un lugar seguro para hacer lo que tienen que hacer sin correr riesgo de que uno se autofagocite. Finalmente, en las membranas también hay proteínas, ¿sí? Como vimos en este dibujo, hay un montón de tipos de proteínas. Las proteínas de membrana, en general, tienen que estar asociadas de alguna manera a la membrana, ¿sí? El modo más común es que las proteínas tengan algún tipo de parte de la proteína tenga aminoácidos que sean no polares, o sea, hidrofóbicos. Esos aminoácidos no polares naturalmente van a tender a anclarse al interior no polar de la bicapa lipídica. Entonces hay proteínas que se llaman transmembrana, que atraviesan la membrana, tienen típicamente una estructura. Esta zona va a ser hidrofóbica y estas van a ser hidrofílicas, ¿sí? Esta se llama de paso simple, porque hay una sola dominio de la proteína que pasa. Hay otras que lo que hacen es, tienen varias partes, o sea, hay una alternación de partes hidrofóbicas e hidrofílicas que se ponen las hidrofóbicas todas juntas y forman lo que se llama una proteína multipase, que es este ejemplo de acá. Hay proteínas como las que mencionaba que forman barriles directamente, forman capas, generalmente son beta plegadas, que forman como un barril o un tonel, ¿sí? O una rosquilla, que el centro es hidrofóbico y los bordes son hidrofílicos y se insertan y lo que generan es un poro en la membrana. Y después hay proteínas que solo se enganchan a un lado de la membrana y quedan solo del lado citosólico, del lado interno. Algunas que se enganchan solamente por un añadido de lípidos. Y hay otras proteínas que se enganchan a través de polisacáridos que están enganchados a la membrana por glucolípidos y que además después tienen una proteína. O sea que hay una gran variedad de maneras de asociar proteínas a la membrana. Además, del lado interno de la membrana, generalmente se asocian proteínas con el citoesqueleto. Y eso le permite, la membrana entonces, si bien es fluida, tiene cierta estructura que le permite dar cierto tipo de rigidez o sostener las cosas en un lugar. Un ejemplo es los glóbulos rojos de los humanos y los mamíferos, que como sabrán tienen una estructura que es bicóncava. Esta estructura bicóncava no es espontánea. O sea, si ustedes tienen una célula o una esfera formada por una bicapa lipídica, la tendencia natural va a ser a que eso sea redondo, una esfera, ¿sí? Para lograr esta forma lo que tiene es que mejora la superficie de intercambio de gases, que es muy importante para la función de los glóbulos rojos, que tienen que llevar y traer gases a través del cuerpo. Para lograr esta forma lo que hay es todo lo que se llama un esqueleto de espectrina, que se engancha
del lado interno de la bicapa lipídica y forma una red de anclaje de proteínas fibrilares que mantiene la forma, ¿sí? Este es un ejemplo de cómo las proteínas se asocian a la bicapa lipídica para generar estructura y forma en las células y por lo tanto función. Bueno, hagamos una pausa, hacemos un recreo porque luego ya entramos a ver qué es lo que están haciendo estas proteínas y cómo regulan el paso de la célula. Bueno, hasta ahora estuvimos viendo la estructura que compone las membranas celulares en general, tanto de la bicapa lipídica como las proteínas. Y ahora lo que queda es mirar un poco los procesos funcionales, que son los que hacen, que esa estructura permita el transporte de sustancias desde el interior o el exterior de la célula hacia el otro lado de las membranas. La propiedad más importante en general de las membranas biológicas es que son selectivamente permeables. ¿Se acuerdan cuando dijimos, cuando definimos ósmosis, que podemos tener membranas que tienen una permeabilidad distinta a ciertas sustancias que otras, ¿sí? Eso se llama permeabilidad selectiva. Se llama así porque se supone que la membrana tiene la capacidad de seleccionar a qué sustancias es permeable. Entonces, en el caso de las membranas bicapa, las membranas lipídicas moleculares de las células, en general suelen ser bastante permeables a sustancias hidrofóbicas. En general moléculas pequeñas hidrofóbicas como son los gases, el oxígeno molecular, el dióxido de carbono, el nitrógeno gaseoso, moléculas más grandes que son no polares, como por ejemplo basadas en ácidos grasos, como hablamos el otro día de los esteroides. También tiene cierto nivel de permeabilidad a moléculas pequeñas cargadas, como ser agua o urea o glicerol. Esa permeabilidad es bastante más limitada, con lo cual no hay un paso irrestricto como en el caso de moléculas. Todas estas moléculas pequeñas hidrofóbicas generalmente pueden atravesarla por difusión, sin problema. Ya agua, urea, glicerol, aunque son moléculas pequeñas, generalmente tienen más complicaciones para pasarla. Después hay moléculas grandes que tienen carga, que son polares, por ejemplo la glucosa, la sacarosa, los hidratos de carbono, proteínas. En general la permeabilidad suele ser muy limitada de la membrana. Y finalmente, la membrana es fuertemente impermeable a los iones. Los iones, acuérdense, son átomos o grupos moleculares o moléculas que tienen una desbalance de carga fuerte, les falta o les sobra uno o más electrones, y eso genera una polaridad muy fuerte, y esa polaridad hace que les sea casi imposible o imposible atravesar el núcleo interno de la bicapa, ¿sí? Otra manera de ver eso mismo es una especie de índice donde lo que está acá arriba es alta permeabilidad, agua, urea, glicerol, triptófano, que es un aminoácido, glucosa, y a medida que llegamos a los iones vemos que la permeabilidad es súper baja. Respecto al agua, que como ya dijimos es una sustancia de particular importancia, las membranas tienen una permeabilidad son permeables. Históricamente se veía que las membranas tenían permeabilidad al agua. El agua pasa a través de las membranas, ¿sí? Inicialmente se pensaba que eso ocurría por difusión simple, que las membranas, el agua simplemente pasaba a las moléculas. Sin embargo, los modelos
las simulaciones usando modelado de fuerzas atómicas y moleculares lo que muestran que no es tan fácil ese proceso. Acá hay una simulación que muestra esta molécula de agua que está intentando pasar de este lado a este lado de la membrana. Y en general no es un paso tan simple. O sea, hay en esta simulación en particular lo que se ve es que la molécula queda bastante tiempo retenida en la interfase por debajo de las cabezas de los fosfolípidos, ¿sí? ¿Eso es a esa velocidad o va más lento? Eso va muchísimo más rápido. O sea, estos modelos, son para los humanos, ocurre mucho más rápido, pero igual es relativamente lento si comparás con la velocidad de los movimientos aleatorios moleculares. Fíjate que todavía no terminó de pasar. Recién ahí va a estar logrando pasar. Es como que queda trabada. Esos movimientos de lo que están afuera y de lo externo es constante, todo el tiempo así, ¿no? Sí. Sí, y lo que se descubre después es que en realidad la mayor parte del movimiento de agua ocurre no a través de difusión simple, sino a través de difusión facilitada por unas proteínas particulares que se llaman acuaporinas. Las acuaporinas son proteínas transmembrana, ¿sí? Son estas proteínas multipase. ¿Se acuerdan que les decíamos que las proteínas eran un polipéptido, una cadena muy larga, que después por interacciones entre esos aminoácidos formaba típicamente dos grandes grupos de estructuras, que eran las alfa-hélices y las hojas plegadas beta? Esta proteína lo que hace es tiene alfa-hélices que dejan del lado de afuera aminoácidos que son mayormente, sobre todo en el medio, hidrofóbicos, ¿sí? Y después tienen sectores donde hay un pliegue. Entonces son proteínas que lo que hacen es se pliegan una y otra vez y forman una especie de barril compuesto por las alfa-hélices, y ese barril lo que hace es se inserta del lado externo, queda en todo el núcleo, digamos, de aminoácidos hidrofóbicos, se inserta en la parte interna de la membrana, y después la parte hidrofílica que está de este lado y en el interior de ese barril queda en el lado externo de cada lado de la membrana y además permitiendo el paso del agua, ¿sí? En un modelo, este es un modelo que se llama un modelo de cinta. También se puede hacer un modelo espacial, que lo que hace es trata de modelar las nubes electrónicas. En este modelo está como que el barril está cortado y abierto como si fuera un libro, y lo que está coloreado acá son todos los aminoácidos que interactúan para permitir el paso del agua sin dejar pasar, por ejemplo, iones o otras moléculas, ¿sí? Una cosa muy importante no es solamente las proteínas de transporte que forman canales, no es simplemente un cilindro que se encaja en la membrana y que deja un agujero para que pase lo que sea. Siempre internamente tienen una selección específica de aminoácidos que controla muy fuertemente qué deja pasar y qué no. Como un filtro. Y este, por ejemplo, es una simulación que muestra las moléculas de agua de un lado y del otro de una acuaporina. Ven, este es el poro por el que pasan. Acá hay una particular que está marcada de amarillo para ir siguiéndola, que se ve cómo se va moviendo a favor del gradiente de un lado al otro, ¿sí? Es esta que está acá. ¿Es la misma que estábamos viendo antes o diferente? No, porque en otro era solo a través de la membrana, y esto es a través de... O sea, acá la membrana está acá y acá, esto es a través de una proteína, ¿sí? O sea, a través de esta proteína. Lo que veíamos antes era a través de esta bicapa, ¿sí? Bien. Y como dijimos hace un rato, en el caso particular del agua, la diferencia de concentración de los solutos va a generar fenómenos osmóticos. ¿Por qué? Porque eso genera un cambio en la concentración de agua de un lado y del otro de la membrana, y si bien estas membranas dejan pasar agua, los solutos, que típicamente suelen ser iones, no pueden pasar por la membrana, entonces generan estas diferencias, esta tendencia del agua a ir de donde está menos concentrada a donde está más concentrada. Y eso es un fenómeno que se llama ósmosis, y está asociado a otro fenómeno que se llama tonicidad.
La tonicidad puede definirse como la diferencia entre concentración total de solutos interna y externa en un sistema, ¿sí? O sea que la tonicidad es un tipo de ¿qué? De gradiente, exactamente. O sea, tenemos una diferencia entre dos valores a través de una distancia y eso forma un gradiente. Hay tres posibilidades. Supongamos que tenemos un espacio encerrado en una membrana, una célula u otra cosa, un espacio que se define como interno y otro que se define como externo. Y hay una sustancia que está disuelta tanto en el espacio interno como en el externo. Hay básicamente tres posibilidades. Que la concentración de esa sustancia sea la misma adentro y afuera, ¿sí? Y en ese caso se dice que ambos espacios son isotónicos. Iso quiere decir igual o similar, y tónico se refiere a esta propiedad de tonicidad. Puede pasar que haya mayor concentración de la sustancia afuera que adentro, y entonces se dice que el espacio externo es hipertónico respecto al interno. Y la tercera posibilidad es que afuera haya menor concentración que adentro, entonces se dice que el espacio interno es hipotónico, que el espacio externo es hipotónico respecto al espacio interno. Eso se aplica a las células. A las células o a cualquier cosa, en general, lo importante es que esto es hipertónico en una dirección y es hipotónico en la otra, ¿sí? Sí. O sea que uno habla del medio, se refiere al medio externo. O sea que si yo digo, la célula está en un medio hipertónico, lo que estoy diciendo es, está en un medio que tiene una concentración de solutos más alta que el medio interno de la célula. Si digo que está en un medio hipotónico, digo lo opuesto, está en un medio que tiene una baja concentración que es menor a la concentración interna de la célula. Y si está en un medio que tiene la misma concentración, es isotónica. Entonces, es hipertónico cuando hay mayor concentración externa, es isotónico con la misma concentración e hipotónico con mayor concentración interna. Esto lo que genera son gradientes opuestos entre solutos y solventes, ¿sí? El soluto dijimos que no puede pasar porque hay unas membranas semipermeables que no deja pasar solutos, pero el solvente sí. Entonces, ¿el agua en qué sentido se va a mover? Que es la que sí puede pasar. Depende de la situación, pero en general, ¿en qué sentido se mueven las cosas? A favor del gradiente. Bien, entonces el agua va a tender, en el caso de una célula que es hipertónica, que está en un medio hipertónico, el agua se va a tender a mover desde el interior de la célula al exterior de la célula. Y si es hipotónico va a pasar al revés. Entonces, si yo tengo una célula que no tiene, una célula que no tiene pared celular, ¿sí? Una típica célula animal, y la pongo en un medio isotónico, ¿qué le pasa a esa célula? Isotónico. Si el medio tiene la misma concentración de solutos que el medio interno de la célula, ¿hay un gradiente? No. ¿Hay un flujo neto en alguna dirección? No. O sea que en principio no pasa nada. La célula sigue haciendo lo suyo. Si lo pongo en un medio hipertónico, ¿qué va a pasar? Hay un gradiente. ¿Y el agua qué va a hacer? Si el medio es hipertónico, el gradiente va más concentrado afuera, menos concentrado adentro. ¿El agua dónde va? Acordate que la concentración es de solutos, no de agua. El agua va adentro de esto. El agua Afuera. va a salir. O sea que, ¿qué va a pasar con el volumen de la célula? Se achica. Vamos al otro ejemplo. La pongo en un medio
hipotónico. ¿Cómo es supervivencia lo que hace? ¿Eh? Si le sobra, saca y si falta... No, esto es un proceso puramente pasivo. Acá no hay ningún tipo de control de nada. Si yo pongo una célula en un medio hipotónico, ¿qué hace el agua? ¿Eh? Entra a la célula. O sea que la célula, ¿qué pasa con el volumen de la célula? Aumenta. ¿Y qué pasa si aumenta mucho? ¿Mm? Al igual que un globo, llega un momento en que no da para más y explota. Eso es un experimento muy simple que se puede hacer, por ejemplo, con glóbulos rojos. Si en algún momento tienen a mano un microscopio y un poco de sangre fresca, van a ver que si ustedes tienen el preparado y lo ponen en agua en solución fisiológica, esa solución fisiológica es una solución que está formulada para ser isotónica con nuestro medio interno. ¿Sí? Y está bien, menos mal, porque es lo que normalmente te inyectan junto cuando te inyectan cualquier otra cosa, generalmente va con solución fisiológica. Cuando ponemos glóbulos rojos en solución fisiológica, los medios es isotónico el medio y la célula mantiene su forma. Si la ponemos en una solución hipertónica, por ejemplo una solución de sal, bastante concentrada, lo que sucede es que el agua sale y lo que empieza a pasar es que, ¿se acuerdan que los glóbulos rojos tenían ese esqueleto de espectrina que medio le da un poco de forma? Entonces es como que se empieza a colapsar y forma, hace esto que se llama crenación o plasmólisis, que es como que se empieza a arrugar y a ser más chiquito. Por otro lado, si lo ponemos en un medio hipotónico, por ejemplo agua destilada, lo que va a pasar es que el glóbulo rojo se empieza a hinchar, se hincha, y como la membrana plasmática no tiene la capacidad de sostener físicamente la presión del agua que sigue entrando, en un momento revienta. Y eso se llama hemólisis se llama hemólisis y es básicamente la célula termina ahí. Porque en el momento que se rompe la membrana, se desaparece la capacidad de controlar el medio interno del medio externo. ¿Sí? Profe, si yo tengo un glóbulo rojo en hipertónico, ¿puedo ponerle agua para hacerlo y volverlo a isotónico? Sí, dependiendo de cuán fuerte sea esto, o sea, a veces el daño que se genera acá es irreversible y ya no recupera la forma, pero a veces sí. Se imaginarán ahora por qué es importante controlar en el medio. Cuando nosotros controlamos nuestro medio interno, la cosa que controlamos es los balances, soluciones, porque todos nuestros tejidos están en la misma que estas células y necesitan que el fluido que los rodea sea isotónico, ¿sí? Porque si no, estamos en serios problemas. Un problema muy grande que tienen muchos animales es que el medio en el que viven no es isotónico. Por ejemplo, los peces marinos, el mar no tiene la concentración de los tejidos internos de los peces. El mar generalmente tiene mucha más concentración de sal, de soluto en general, con lo cual los peces marinos viven en medios hipertónicos y por lo tanto están todo el tiempo deshidratándose. Y es por eso que todo el tiempo los peces están tomando agua y tienen maneras de eliminar la sal para poder recuperar el agua que pierden. Los peces de agua dulce tienen el problema opuesto. La concentración de solutos del agua dulce generalmente es mucho menor que la del cuerpo, con lo cual están viviendo en un medio que es hipotónico. Y entonces tiene el problema de que a los peces todo el tiempo les está entrando agua. Los peces lo que tienen es una estructura que son en los riñones, que se llaman glomérulos, que son capaces de echar el agua de más y lo echan con la orina, ¿sí? Entonces, eso te permite predecir que la forma y estructura de los riñones de los peces de agua dulce y de agua salada va a ser bastante distinta. Y eso también es cierto para otros organismos que viven en agua dulce o en agua salada. Las plantas, en cambio, tienen células que tienen pared celular, rígida. Con lo cual,
no tienen el problema, sobre todo con los medios hipotónicos, de que revienten, porque la pared sostiene la integridad de la célula. Y de hecho lo aprovechan muchas veces para poder, estos fenómenos, para poder generar estructuras de soporte. Si ustedes ponen una célula vegetal en un medio hipertónico, le pasa lo mismo que le pasa a las células animales. En general, el agua pierden agua y finalmente pierde volumen la célula, la pared celular no cede, pero la membrana celular sí, y lo que hace es se despega de la pared celular y se produce la plasmólisis y eventualmente la muerte de la célula. Cuando el medio es isotónico, lo que sucede es que no hay movimiento neto de agua. En general las plantas en un medio isotónico tienden a estar más o menos flácidas, ¿sí? Porque la estructura sobre todo en herbáceas, la estructura de la pared celular no es tan fuerte para mantener una planta, digamos, rígida. Pero cuando el medio es hipotónico, y si lo piensan, la mayoría de las plantas terrestres viven en un medio que es sumamente hipotónico, porque básicamente no hay casi agua del otro lado, ni solutos ni nada, porque es el aire. Lo que hacen es que el agua tiende a entrar, y lo que hacen es generan vacuolas, que son un globo, una gran vesícula de membrana, que no tiene ningún tipo de soluto. Entonces, lo que sucede es que el agua tiende naturalmente a moverse del citosol, digamos, del exterior a la célula y la célula a la vacuola. Y entonces esa vacuola se hincha, y ese hinchazón lo que genera presión, como la presión que hablamos de la presión osmótica, y esa presión es básicamente como inflar un globo que sostiene la mayor parte del volumen de la célula contra las paredes celulares, y eso lo que le hace es dar presión. Se llama presión de turgencia. Se dice que la planta está turgente, y es lo que hace que cuando ustedes riegan una planta que está medio seca o que está medio marchita, la planta recupera la postura y se hiergue, y eso es porque ustedes lo que están haciendo es meter la presión de turgencia. Un experimento que pueden hacer es, no sé si vieron que ustedes cuando compran zanahorias, la compran, está espectacular de linda la zanahoria, la dejan afuera de la heladera o incluso dentro de la heladera 3 o 4 días, y cuando la van a buscar para la ensalada se echa una cosa toda arrugada, chiquitita y blanda y flácida. Bueno, eso es porque perdió agua, el agua que usa la vacuola para sostenerse. Si ustedes ponen esa zanahoria en un vaso o en un frasco con agua, van a ver que en unas horas está de vuelta, recupera su tamaño y su turgidez. ¿Se puede energía? ¿Eh? ¿Se puede durar de vuelta? ¿Sí? ¿En serio? Pasa lo mismo con las lechugas también. A veces si haces una ensalada está todo medio marchito, ustedes con una hora con agua fría, Sí. es lo que hace más crispy de vuelta. Sí. A veces no. A veces depende de cuánto daño han sufrido las células. O sea, si llega un momento en que las células empezaron a morir y a perder su capacidad de integridad de membrana, ahí ya no va a haber más vacuolas que puedan tomarse células. ¿Si tomás qué? Exceso de grito. Puede ser que por el tema de la sal y los electrolitos está estimulando la célula. Si tomás mucha sal, o sea, si vos tomás agua de mar, generalmente uno lo que hace es vomitar. Y eso lo hace porque cuando vos tomás agua de mar generás un movimiento neto de agua de los intestinos hacia el tubo digestivo, y además está asociado con el vómito para sacarlo de encima. De hecho, por eso es que el agua de mar, tomar agua de mar o agua salada deshidrata. Lo mismo con el agua de nieve, ¿no? Sí, igual el agua de nieve no es agua, el agua destilada pasa lo mismo. Lo que pasa es que en general la diferencia, la cantidad de electrolitos, digamos, la cantidad de solutos que le hace falta al agua destilada para ser parecida a la nuestra es mucho menor que la que le sobra al agua de mar. Entonces es más fácil no morirte tomando agua destilada que no morirte tomando agua de mar. Bien, ¿se entiende esta idea? La idea de la ósmosis y la turgencia es muy importante porque regula muchísimos procesos que tienen que ver con procesos fisiológicos.
y también, bueno, hacia muchos fenómenos cotidianos asociados sobre todo a tejidos vegetales. Bueno, hasta acá el movimiento lo que principalmente se mueve a través de las membranas por difusión simple es el agua, que en realidad es difusión facilitada, y gases y sustancias pequeñas y que no polares. El resto, si bien puede haber un gradiente que les facilite, necesitan atravesar la membrana ayudadas de alguna manera. Entonces, típicamente, las sustancias que no atraviesan la membrana por sí solas, porque la membrana es permeable a esas sustancias, la membrana, digamos, básica, o sea, la membrana de fosfolípidos, utilizan algún tipo de proteína canal o transportadora, ¿sí? El ejemplo que vimos antes, la aquaporina, es un ejemplo de un canal, una proteína canal. También hay canales iónicos que dejan pasar iones, que se acuerdan que por sí solos no pasarían jamás la bicapa lipídica. Otro ejemplo son los transportadores de glucosa, ¿sí? La glucosa no pasa fácilmente a través de la bicapa lipídica, pero hay proteínas que pueden transportarla a favor del gradiente. En la difusión facilitada siempre se hace a favor del gradiente. Por lo tanto, ¿requiere energía o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? No, no requiere. Es sin aporte adicional de energía. Podemos tener, como dijimos, proteínas canal o transportadores, como por ejemplo, este es un ejemplo del transportador de glucosa, que lo que hace es, hay un soluto que está en mayor concentración de un lado, y generalmente lo que hace son proteínas que lo que hacen es atraviesan la membrana de ambos lados, están abiertas de un lado, y cuando el soluto que está de este lado se enlaza al sitio activo del transportador, el transportador cambia la conformación, se cierra de un lado y se abre del otro y se libera, ¿sí? Este proceso puede ocurrir en el sentido inverso, pero como la concentración de gradiente, el gradiente está de este lado, es mucho más probable que ocurra de aquí hacia aquí que de aquí hacia allá. Con lo cual el flujo neto va a ser a favor del gradiente. Bien, hasta acá todo fácil, todo cuesta abajo, nos dejamos llevar por la corriente. Ahora empezamos con el transporte activo. El transporte activo es el movimiento de sustancias en contra del gradiente, ¿sí? Si es en contra del gradiente, ¿va a ser espontáneo? ¿Y el delta G cómo va a ser? Bien. O sea que tenemos un ejemplo de un proceso que no es espontáneo, va en contra del gradiente y por lo tanto su delta G es mayor que 0. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que un proceso que por sí solo no es espontáneo porque su delta G es mayor que 0 ocurra? Energía. ¿Qué tenemos que hacer específicamente? ¿Cómo hacemos para proveer esa energía? Metabolizar. Y más directamente, acuérdense cuando vimos... ¿Qué teníamos que hacer? Acuérdense con las reacciones. Cuando tenemos una reacción con un delta G positivo, ¿qué teníamos que hacer para que esa reacción tenga lugar? Proveer la energía de un lado. Lo que hacemos es la acoplamos, ese proceso, a otro proceso que tenga un delta G negativo. Y además de ser negativo, el módulo, o sea, la magnitud de ese delta G tiene que ser mayor al delta G del proceso no espontáneo. O sea, que necesitamos acoplar. Para que un proceso espontáneo suceda, tenemos que acoplarle otro proceso que sí sea espontáneo y que sea más espontáneo que el que no es espontáneo, ¿sí? O sea, dicho matemáticamente, tiene que haber un segundo proceso con un delta G negativo y que sea de módulo mayor que el proceso no espontáneo. O sea que la suma de los dos delta G me dé negativo. Hay dos tipos, dos grandes grupos de transportes activos, uno que es primario o directo y que es un proceso que usa energía metabólica. Típicamente alguna variante de
fosforilación o de transferencia de grupos con alta carga energética. Por ejemplo, la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio es una proteína muy importante, como casi todas las que vamos a mencionar en este curso. En particular es la proteína que se encarga de mantener potenciales de acción que necesitamos para que nuestras membranas sean excitables y por lo tanto que podamos tener procesos neuronales, ¿sí? Transmite información del cuerpo a través de impulsos eléctricos. Esa propiedad depende de que podamos tener una alta concentración de potasio de un lado y una alta concentración de sodio del otro, ¿sí? Para incrementar la concentración, la única manera de hacerlo es mover moléculas en contra de su gradiente, si no, no habría diferencia en concentraciones. O sea que tiene que ser activo sí o sí. La bomba de sodio y potasio es un sistema bastante complejo, proteico, que lo que hace es usa energía liberada por la reacción fuertemente espontánea y fuertemente exergónica con un delta G muy negativo de romper ATP, de hidrolizar ATP, adenosina trifosfato, a ADP, que es adenosina difosfato, para acoplarla al movimiento neto de 2 iones de potasio al interior de la célula y 3 iones de sodio al exterior de la célula en contra de su gradiente, ¿sí? El otro tipo de transporte se llama secundario o cotransporte. Lo que hace, usa una estrategia un poco distinta que dice, bueno, está bien, yo quiero mover moléculas, esta sustancia en contra de su gradiente, pero tengo esta otra que se va a mover a favor de su gradiente. Entonces, si ese movimiento a favor del gradiente tiene un delta G suficiente para compensar y sobrepasar el delta G del movimiento en contra del gradiente, yo puedo tratar de acoplar esos dos movimientos para movilizar en contra del gradiente lo que yo quiero. Eso se llama transporte, cotransporte o transporte acoplado. Hay dos modelos, uno en el que las dos moléculas van en la misma dirección, o sea, una a favor del gradiente, una en contra, pero las dos van juntas y salen juntas del otro lado. Son los importadores. Y si no, tienen los antiportadores, que lo que hacen es mueven en sentido opuesto las dos moléculas, ¿sí? Hacen como un intercambio de moléculas. Como una va a favor del gradiente, ese movimiento de esa molécula a favor del gradiente impulsa el movimiento en contra del gradiente de la otra. Por ejemplo, los transportadores activos de glucosa, cuando la célula necesita mover glucosa de un lugar de menor concentración a mayor concentración, lo que hace uso de un gradiente, de por ejemplo ese gradiente de sodio externo, ¿sí? Al haber un gradiente de sodio externo, el sodio naturalmente va a tender a moverse a favor del gradiente hacia el interior. Entonces estas moléculas lo que hacen es acoplan el movimiento de cationes de sodio al interior a favor del gradiente con el movimiento de moléculas de glucosa al interior también, pero en contra de su gradiente, ¿sí? Obviamente, este gradiente de potasio, ¿quién lo genera? ¿Quién lo generó? ¿Cuál? La bomba de sodio y potasio. ¿Con qué lo hizo? Con el potencial químico. O sea que en realidad este transporte activo, este cotransporte, si bien está movido directamente por la concentración diferente de iones de sodio, a su vez ese gradiente está derivado del uso de este ATP, de la hidrólisis de ADP, para hacer generar ese gradiente en primer lugar, ¿sí? La combinación de todos estos tipos distintos de transporte permite entonces lograr procesos de movimiento de sustancias a través de distintos compartimentos de las células y del cuerpo. Por ejemplo,
En el intestino, las células que tapizan el intestino, lo que hacen es traen glucosa que está dentro del tubo intestinal, derivada de la digestión de los alimentos, y la tienen que transportar a través de las células hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, siempre estas células tienen más glucosa en el medio interno que en el medio externo, con lo cual, para entrar la glucosa van a necesitar hacerlo en contra del gradiente. Entonces ahí usan el simportador impulsado por sodio de glucosa, ¿sí? Para entrar la glucosa. Una vez que la glucosa está acá adentro, el sodio que entró con la glucosa, el sodio sale por la bomba de sodio y potasio, mientras que la glucosa sale al medio externo, que ya tiene menos concentración de glucosa, por difusión facilitada, ¿sí? A favor del gradiente, pero usando una proteína transportadora. ¿Se entiende entonces la diferencia entre transporte activo, pasivo, los distintos mecanismos que se utilizan tanto para el pasivo como para el activo? Bueno, en ese caso entramos en el último tema de hoy, que es cuando, un poco como vimos hace un ratito, hay intercambios de sustancias que son mediados por vesículas y que las sustancias no atraviesan membrana. Y esos son los procesos de endocitosis y exocitosis, ¿sí? La endocitosis es cuando hay un ingreso del medio externo a través de una vesícula intracelular. Está dividido como en distintas categorías. Hay una que se llama fagocitosis, cuando una partícula grande, como en el ejemplo de hace un rato, es envuelta por la membrana, y que esa membrana, ese envoltorio, después se suelta al interior y genera una vacuola, en este caso una vacuola de comida, que tiene adentro la partícula. Cuando lo que ingresa es líquido o fluido extracelular, se llama pinocitosis. Y hay un tipo particular de endocitosis que es mediado por receptores, que es cuando ciertas proteínas que están proyectadas hacia el medio externo de la célula reciben algún tipo de sustancia o molécula a la que son afines. Eso dispara una cascada de procesos que lo que hacen es forman un envoltorio de proteínas que fuerza la formación de una vesícula, ¿sí? Y eso se llama endocitosis mediada por receptores. Eso al microscopio electrónico se ve más o menos así. Ustedes tienen esto que es la membrana celular, se invagina y finalmente se termina por cerrar. Y como es fluida, esto se cierra uno sobre el otro y finalmente lo que hace es separa la vesícula por un lado de el resto de la membrana por el otro. La exocitosis es básicamente el proceso inverso, o sea, de una vesícula con contenidos se fusiona con la membrana y al fusionarse libera los contenidos. Al no atravesar membranas, los espacios topológicos se mantienen, entonces se mantiene, si algo viene de afuera y no va a atravesar una membrana, necesariamente dentro de la célula solo va a poder estar en los espacios que están en el mismo color, o sea, adentro de vesículas, adentro del lisosoma, adentro de Golgi, adentro del endosoma o adentro de la membrana, del espacio interno de la membrana nuclear o de los sistemas endoplasmáticos. ¿Preguntas sobre eso? O sea, es importante que distinguir que en estos casos de exocitosis y endocitosis no se atraviesa membrana y no se mezcla el medio externo con el medio interno intracelular. Bueno, y entonces, para hacer un repaso, lo que tenemos es que en el ejemplo de una célula que tapiza el interior de los intestinos, ¿sí?, cada una de estas células va a estar haciendo una serie de procesos de transporte de sustancias a través de la membrana, ¿sí? Entonces,
Vamos a tener la bicapa lipídica, una cara externa, una cara interna, ¿sí? Y esa bicapa lipídica va a estar teniendo diferentes concentraciones y distintos tipos de transporte. Entonces tenemos transporte pasivo, por ejemplo, el pasaje por difusión de gases o sustancias pequeñas directamente o de lípidos directamente a través de la membrana, ¿sí? Siempre a favor del gradiente. Y después vamos a tener algún tipo de transporte transmembrana mediado por proteínas transportadoras o proteínas canal. ¿Sí? Nuevamente, fíjense, a favor del gradiente. Esta es una clase de proteínas transportadoras y estas son proteínas canal. Acá lo que se está mostrando son acuaporinas, digamos, más o menos lo mismo que hemos visto antes. ¿Y cuál es como más eficiente? ¿Eh? ¿Cuál es más eficiente ¿En qué sentido? a la hora de pasar? ¿Qué proteína es como la que mayor deja pasar? Ahora te contesto. Este es un caso de transporte activo. Fíjense, esta es la bomba de sodio y potasio. 3 de una entran, salen 2 de la otra, en contra del gradiente. Y acá lo que está representando esto es el uso de ATP. El ATP se hidroliza a ADP y esa reacción es lo que cambia la forma de la proteína para que mueva los iones de un lado al otro. Y este es el cotransportador de glucosa, ¿sí? Acá están los iones de sodio siendo cotransportados y moviendo la glucosa a favor en contra de su gradiente. Ya que el ATP es lo que determina la reacción también. Sí, sí, eso lo vamos a ver después. Y finalmente acá tienen ejemplos de endocitosis y exocitosis, o sea, tienen vesículas. Esas vesículas generalmente van en sistemas microtubulares y expulsan, se fusionan con la membrana y expulsan los contenidos al exterior. Por otro lado, contenidos que quieren ser incorporados al interior, entran, invaginan, enganchan con los riles estos y son transportados. Y finalmente tienen los gases que van por difusión. Estas animaciones solamente están disponibles si abrimos las diapositivas como PowerPoint, ¿no? Estas animaciones no van a estar disponibles porque el PowerPoint es muy pesado para subirlo a Pedco si dejo los videos. Pero las saqué todas de internet, de YouTube, y están todas en el canal están todas en el canal de la cátedra. Hay una lista de reproducción que se llama Más sobre célula, que las voy guardando ahí. ¿Faltaba? ¿Lo habían subido al link del canal de la cátedra? El link, si vas, hay en general de Pedco hay un link al canal completo. Después yo lo que voy haciendo es voy subiendo los links a los videos a medida que los vamos subiendo, los videos de las clases. Puedo subir los links directamente a los videos estos. Bien, y con eso hemos visto todo lo que tenía pensado para la clase de hoy. Antes de que huyan, voy a rápidamente, quiero que repasemos un toque, sobre todo para cerrar las 2 o 3 diapositivas que quedaron colgadas de la clase de Lore cuando se cortó la luz, ¿sí? Y de paso voy a pasar por todas las diapositivas, no voy a decir nada, pero si tienen preguntas es el momento de hacérmelas. Bien, ¿alguna pregunta más sobre esto? Me quedé dormido en la parte de osmosis porque no entendí nada. Ah, por suerte estamos grabando los videos. La ósmosis lo que hace es, después está mucho mejor explicado en el libro, pero básicamente es cuando el agua pasa, porque hay diferencia de concentración en solutos, pero el soluto no puede pasar porque la membrana no deja pasar el soluto. Entonces el agua va en una dirección, pero nunca puede equilibrar, y eso hace que el agua se mueva siempre en la misma dirección y genera una presión.